Así todos de pie para honrar y reverenciar la bendita y santa palabra del Señor, abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande y misericordioso, a ti encomendamos nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, para que sea tu Espíritu Santo usando esta palabra para romper todo argumento que se levante en contra de la verdad en nosotros, reducirlo a escombros y llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos esto porque confiamos en que tú eres quien puede hacerlo. Sin tu poder actuando en nosotros, nada de esto podría ser asegurado como un provecho para nosotros. Así que primeramente venimos a ti, cabizbajos, Señor, humillados, contritos, humildes, cerviz doblegada, reconociendo que tú eres Dios y Señor nuestro. Clamamos a ti, diciendo que venga tu Espíritu a nosotros para iluminarnos con el poder de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra, Señor. Que como está escrito, que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples, así se ha quitado de nosotros cualquier confusión, cualquier compromiso con la vanidad de los pensamientos impíos. Que la luz de tu palabra brille en nuestras mentes y corazones. Y te rogamos, Señor, en última instancia también por mí mismo, que como instructor de tu palabra no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que pueda permanecer firme en el camino de la verdad, explicando y aplicando para con tu pueblo tus verdades en el sentido en el que fueron expuestas, y que venga a mí de tu parte, amado Padre Celestial, abundancia de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, para poder hablar a tu pueblo de parte tuya y delante de ti. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas, Señor, clamando que nos concedas corazones que entiendan, ojos que vean, oídos que oigan, para entonces poder andar y vivir conforme a tu voluntad. Estas cosas te rogamos, amado Padre Celestial, en Cristo Jesús, en su nombre, con la alianza de tu bendito y santo Espíritu. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Creo haber llegado a la última enseñanza de esta subserie de la serie sobre la teología reformada pactual, o la teología pactual reformada, o la teología del pacto de tradición reformada. O podría también verse como un paréntesis dentro de la teología actual reformada. En este paréntesis nos detuvimos en el pacto de gracia, después de haber visto el pacto de gracia, para ver varias implicaciones del pacto de gracia en cuanto a la educación de los hijos. Hemos hecho suficiente hincapié en estas cosas. Hoy debería ser la última enseñanza con respecto a este punto, para que pueda la Iglesia entender, en el contexto en el que nos ha tocado vivir, cuán importante es para nuestro Dios nuestros hijos, y cómo deberían ser para nosotros los padres de importante nuestros hijos. Entender y saber, como ya hemos venido viendo bíblicamente, que nuestros hijos están en pacto con Dios, lo mismo que nosotros. Y que de esta manera, por estar en pacto con Dios,
nosotros o sobre nosotros recae un deber que está enmarcado en ese mismo pacto en el que estamos. Es decir, nuestro deber es un deber pactual y por lo tanto la educación de nuestros hijos o la crianza de nuestros hijos, la crianza engloba la educación también, por supuesto, debe ser una crianza, una educación pactual. Así que, habiendo visto todas estas cosas que vimos ahora en los últimos domingos, el día de hoy vamos a estar viendo, a partir de este texto que hemos leído hoy, Efesios 4, 17 y 18, cuál vendría a ser el efecto de suprimir la educación cristiana, la verdadera educación cristiana, suprimirla de la educación de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos. ¿Cuál sería el efecto de colocar a nuestros niños, a nuestros hijos, en una visión dividida de la realidad, que descanse sobre dos filosofías contrarias y distintas? Ponerlos a la mano de una educación que los dirige, por supuesto, hacia axiomas que son contrarios a la Escritura, y al mismo tiempo intentar, los pocos que están intentando al mismo tiempo, educar a sus hijos con axiomas que son bíblicos. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero vamos a empezar a dilucidar a partir de este texto, Efesios 4, 17 y 18. El apóstol Pablo, antes de hablarle aquí a los cristianos en Éfeso, a la iglesia cristiana en Éfeso, a los efesios, antes de hablarle de cómo ellos deben despojarse de todo aquello que es lo viejo, el viejo hombre y sus vestigios, toda aquella cantidad de cosas que, por supuesto, engloba no solamente los pensamientos, sino también los afectos, todo el ser, despojarse de todo aquello que es el viejo hombre, que está viciado conforme al pecado, tanto los pensamientos como los afectos del alma. Antes de hablarle de todas estas cosas, les dice o les reprende con un imperativo, diciendo que el Señor o en el Señor, Él como apóstol les manda que ya no estén viviendo, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí hacemos nuestra primera pausa y vamos a hacer nuestro primer paréntesis para estudiar un poco este texto. El apóstol Pablo nunca ha dejado de ser claro con las cosas que dice al reprender o al colocar una exhortación. En este momento es uno de ellos. Él es completamente claro con respecto a lo que les está requiriendo en el Señor. Les dice, mira, ustedes saben bien que son gentiles en el sentido de que naturalmente no son judíos. Por supuesto, en otros pasajes Pablo ha dicho claramente que quien ha sido guiado por el Espíritu de Dios y quien cree en Jesucristo es heredero de la promesa hecha a Abraham y por lo tanto descendiente de Abraham. Es en realidad por el Espíritu de Dios un verdadero judío y israelita. Cerrado ese punto. Pero en este punto les dice, mire, recuerden cómo andan los otros gentiles. Pablo lo que requiere en este contexto es precisamente que lo primero que deben ellos recordar es sepan cómo andan los otros gentiles. ¿Por qué les habla de esta manera? Para que ellos puedan entender la base del mandamiento que les está dando. Pablo requiere por el Espíritu Santo y en el Señor da mandamiento de que los creyentes ya no anden como los otros gentiles. Así que claramente lo primero que debemos decir en este pasaje es que hay un contraste entre los creyentes y los que no son creyentes. Por supuesto, a partir de este segundo punto en el texto, nosotros vamos a ver cuáles son estas características que Pablo resumidamente da como contraste. ¿Cuáles son estas características de estos no creyentes, aquellos que son aquellos otros gentiles? Ahora, la primera característica que él da es que esos otros gentiles andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Andan en la vanidad de su mente. Así que lo primero que debemos entender es esto. Pablo manda a los creyentes, por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Jesucristo, que el creyente ya no viva, ya no ande conforme a aquellos no creyentes, aquellos incrédulos, que andan conforme a la vanidad de su mente. Así que
considerando precisamente lo que el Espíritu de Dios dijo en aquella ocasión a los cristianos en Éfeso y lo que nos dice a nosotros por medio de esta palabra también el día de hoy, nos detenemos un poco a pensar esto. El no creyente anda en la vanidad de su mente. Considere eso. Ahora, distinto al contraste que hay precisamente con el creyente. ¿Qué se dice del creyente en cuanto a su mente? Primera Corintios, capítulo 2, vamos a ir rápidamente allá. Vamos a encontrar que al final de ese capítulo, Primera Corintios, capítulo 2, hay 3 versículos, 14, 15 y 16, que nos dibujan marcadamente ese contraste de la vanidad de la mente de los incrédulos y la mente que está en los creyentes o en la que debe ejercitarse en los creyentes. Mire lo que dice, 14 al 16. Pero el hombre natural, es decir, el incrédulo, el que no ha nacido de parte de Dios, ni del Espíritu de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha nacido de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, habla como creyentes, más nosotros tenemos, ¿qué tenemos los creyentes? La mente de Cristo. Ahora, volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Tenemos entonces por un lado que el imperativo del Espíritu es que nosotros como creyentes no andemos como los incrédulos que andan conforme a la vanidad de su mente. Los incrédulos andan conforme a la vanidad de su mente. Pero el creyente es un deber y se le insta a andar conforme a la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, por un lado tenemos vanidad de mente, por el otro lado tenemos la mente de Cristo. Hay un contraste debidamente marcado en las palabras del apóstol Pablo. Y esto es necesario recordarlo precisamente porque el mandamiento es que ya no andemos conforme a aquellos. ¿Por qué dice que ya no andemos? Reconoce, asumiendo implícitamente esto, que en un tiempo pasado, por supuesto, nosotros, ¿qué éramos? Éramos personas que no estábamos en Cristo, éramos impíos, ¿cierto? Y andamos también en ese contexto conforme a la vanidad de nuestra mente también. Eso lo aclara Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Diciendo claramente que Dios nos resucitó a nosotros, nos trajo a la vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y todo aquello. Y al final dice, siendo por naturaleza hijos de ira. Nosotros estábamos conforme a esa corriente del mundo y bajo la potestad del príncipe de las tinieblas y de los vientos. Pero cuando Cristo viene a nosotros, cuando Cristo nos redime y nos rescata de la maldad y de las fauces de Satanás, nosotros hemos venido a ser nuevas criaturas. Dejamos de andar en la vanidad de nuestra mente carnal como andábamos antes y comenzamos ahora a aspirar a andar en novedad de vida, como dice Romanos capítulo 8. Ahora, el punto en medio de todo esto es este. Se hace necesario para el apóstol Pablo exhortar a los efesios que recuerden algo. Los no creyentes andan aún en la vanidad de su mente y el creyente no debe andar conforme a la vanidad de la mente de los impíos. Si no toda cristiandad, al menos más del 90% de la cristiandad estará de acuerdo en que el creyente no debe andar conforme a la vanidad de la mente de los impíos. Con las cosas que han acontecido últimamente, ¿no? Y los cambios doctrinales que algunos lugares que se hacen llamar iglesias están teniendo, a veces uno pone en duda que realmente ellos recuerden que no deben andar conforme a la vanidad de la mente de los incrédulos, ¿no?
Tenemos iglesias ahorita donde hay pastores homosexuales, adulterio, fornicación, robo, etcétera, y pues ellos son iglesias, dicen, ¿no? Dicen. Pero Pablo aquí dice claramente que ya no deben andar conforme a la vanidad de su mente. Ahora, pudiera también traducirse la palabra mente aquí en este contexto. Ese vocablo también significa pensamientos, dando a entender precisamente no el músculo cerebro como tal, propiamente hablando, sino lo que se articula dentro, en la mente, la red que está adentro, sus pensamientos, lo que conforma ese cúmulo de razonamientos que está en la mente. Así entonces entendemos que Pablo está diciendo que los creyentes ya no deben andar conforme a la vanidad de esa red de pensamientos o conforme a la vanidad de esos razonamientos que están en la mente de los incrédulos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Otro punto que puede ayudarnos a dilucidar mejor acerca de esta sentencia es el significado de la palabra vanidad. Y el significado de la palabra vanidad, mire, permíteme utilizar dos versiones más con respecto a este texto, más propiamente con respecto a esta palabra o este vocablo. La Biblia de Jerusalén le traduce como vaciedad, algo vacuo, algo vacío. ¿Me explico? Que no tiene sustancia. Entonces, básicamente dice que ya no anden conforme a la vaciedad de la mente de aquellos que son impíos. La Biblia textual 3 lo coloca de esta manera: futilidad, algo fútil, estéril, sin provecho. Algo que, aparte de vacío en ese contexto, no tiene sustancia, no trae ningún provecho, no trae ningún bien. Vamos tomando cada una de estas características en nuestro pensamiento, ¿verdad que sí? Entonces Pablo está diciendo a los creyentes, mandando por el Espíritu Santo a los creyentes, que ya no anden conforme a la futilidad de los razonamientos de la mente de los impíos. Hasta allí vamos bien, ¿verdad que sí? Muy bien. En medio de todo ello, ¿qué es lo que pasa? Bien, que esa futilidad, esa vaciedad, engloba un poco más de lo que ciertos creyentes quieren terminar de limitar al vocablo. Cuando Pablo dice que ya no anden conforme a esos gentiles que andan al pie, al ras de la futilidad, de la vaciedad, de la vanidad de sus pensamientos, les está requiriendo algo muy claro. Ahora, permítame darles no solamente la versión, estas dos versiones que he leído aparte, acerca de este vocablo. Permítame darles la definición que dan dos diccionarios con respecto a este vocablo, porque creo que son completamente necesarios. El Helps dice de este vocablo: estar sin rumbo por carecer de propósito. Escuche, oído al tambor, como dice nuestro argot popular. Estar sin rumbo por carecer de propósito. Un disparate por ser transitorio. Ay, tenía mucho tiempo que no escuchaba ni profesar esta palabra. Un disparate. ¿Qué es un disparate, hermanos? Un sinsentido, una locura, una estupidez, una necedad. Entonces, el Helps dice que vanidad en este contexto significa estar sin rumbo por carecer de propósito. Un disparate por ser transitorio. Es algo transitorio, efímero, pero al mismo tiempo es un disparate, una locura, una necedad que no tiene propósito ni tiene rumbo real y definido. ¡Wow! Así entonces, es lo que está diciendo Helps con respecto a este vocablo. Así entonces son los razonamientos de aquellos que no están en Cristo. Recuerda el contraste con el que hemos empezado. De un lado está la vanidad de la mente, que es esto que estamos hablando. Y del otro lado está el creyente que se le demanda ejercer y andar en su vida conforme a la mente de Cristo. Cito una segunda definición, esta vez de la Strong Concordance. Dice: vaciedad, sin sentido, sin propósito. Escuche esto. Irreal, ¿qué significa irreal? Que no es real.
irreal, endeble. Endeble significa algo que se puede romper fácilmente, frágil. Y por último, escuche esto, religión falsa. ¡Ah, caray! Ahora, reuniendo entonces todas estas definiciones que nos ayudan a tener una mejor forma en nuestro concepto acerca de este vocablo, Pablo está mandando por el poder y autoridad del Espíritu de Dios a los creyentes que ya no anden conforme a esa red de argumentos y pensamientos en la mente de los impíos, que es completamente irreal, fútil, transitoria, disparate, carece de propósito, carece de sentido, es endeble, está vacío y supone una falsa religión. Ahora ya está un poco más completo nuestro entendimiento acerca de lo que Pablo está mandando en este primer versículo. Pasamos al segundo versículo, versículo 18. Él sigue dando definiciones o características acerca de aquellos que no tienen la mente de Cristo, de quienes no son creyentes. Y dice, aparte de que andan en la vanidad de su mente, ellos están vagando en su propia futilidad, en sus razonamientos y pensamientos acerca de la vida y acerca de todo lo que hay alrededor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, todas estas características engloban básicamente y de una manera muy perfecta, muy resumida, ¿cuál es la condición en la que los no creyentes están en cuanto a sus razonamientos y pensamientos? Su red de pensamientos, sus axiomas vitales, sus pensamientos más básicos sobre los cuales descansa toda su argumentación de la vida, toda su cosmovisión, toda su comprensión o perspectiva del cosmos, del mundo, de la vida, de todo. El Espíritu de Dios dice que está completamente entenebrecido, que anda en futilidad, que está ajeno de la vida de Dios, es decir, está completamente muerto con relación a Dios. Y esto sucede sencilla y llanamente por la ignorancia que en ellos hay. Todo lo que pueda llamarse sabiduría en este mundo, Dios le llama ignorancia. Y por último, ¿por causa de qué? De la dureza de sus corazones. Hay corazones tupidos dentro de aquellos que son incrédulos. Y esa dureza del corazón les lleva a tener una perspectiva del cosmos, una visión del mundo que es completamente ajena de la vida de Dios, entenebrecida, que anda en futilidad, una visión completamente irreal, ignorante de la realidad. Y Pablo, por el poder del Espíritu, ordena a la iglesia que ya no anden conforme a esa mente, que ya no anden conforme a esa forma de pensar que tienen quienes no son creyentes. Ahora, algo que debe llamarnos poderosamente la atención con respecto a esto es precisamente esa última definición que di con la Strong Concordance acerca del vocablo vanidad, falsa religión. Ya hemos demostrado con la palabra del Señor que los pensamientos de los incrédulos siguen siendo pensamientos religiosos. Que el chiste de esto no es si los pensamientos de ellos son religiosos o no son religiosos. Ese no es el punto. El punto es si están basados sobre la religión verdadera o sobre una religión falsa. Y la palabra de Dios asevera tajantemente que la red más básica y elemental de pensamientos del impío anda en futilidad, basado sobre una falsa religión. El Dios de ellos puede ser cualquier cosa excepto el Dios verdadero. Puede ser su vientre, puede ser su trabajo, puede ser cualquier cosa excepto el Dios verdadero.
cosa que ya hemos visto por medio de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Lo dice explícitamente el Espíritu de Dios en Romanos capítulo 1, cuando nos hablaba acerca de la condición de aquellos que, viendo la evidencia, porque evidencia no falta al mundo, viendo el eterno poder y deidad de Dios claramente visible, siendo entendida por las cosas que han sido hechas, viendo esto, no le reconocieron ni le dieron gracias. Se volcaron a hacer ¿qué cosa? A darle gloria a las criaturas antes que al Creador. A honrar y dar gloria en la futilidad de su mente a cualquier cosa creada antes que aquel de quien manó todas las cosas, de quien surgió la vida, la inteligencia, el conocimiento, el mundo, el sustento del mundo, su perfecta habitabilidad. Así que entonces Pablo está diciendo claramente, estas personas tienen una ignorancia no porque no tengan evidencia de que Dios existe, sino porque, como dice Romanos 1, suprimen con injusticia. ¿Qué cosa? Suprimen, retienen con injusticia la verdad. Hay un esfuerzo dentro de la mente del impío que no es precisamente como algunos creyentes confundidos piensan, que no es un esfuerzo de buscar a Cristo. El impío no está buscando a Cristo. El impío está reteniendo con injusticia la verdad. Hay un esfuerzo constante, consciente, frecuente. En todo momento, en todo lugar, está buscando retener con injusticia la verdad. Esa es la condición del hombre. Es la condición natural del alma humana, muerto en delitos y pecados. No está buscando al Señor, no está buscando darle gloria a Cristo, no está buscando exaltar a Dios sobre todas las cosas. Y así anda entonces el impío en la futilidad de su mente, basado en una falsa religión. Así anda todo impío, ¿correcto? Amén a la palabra del Señor. Amén. Lo que pasa con esto, amados hermanos, es que muchos de estos impíos, cuya breve descripción he tratado de dar en este momento, son profesores, maestros, tutores y mentores. En guarderías, en colegios, en kindergartens, en liceos, en universidades, en institutos, en seminarios, etc. Aquí es donde viene el problema y a partir del cual vamos a estar dilucidando con respecto a la educación de los hijos en este punto. Estas personas de las cuales Dios tajantemente dice que tienen una falsa religión. Una falsa religión que implica, hermanos, ¿tendrán verdaderamente una intimidad con el Dios verdadero y al final de cuentas salvación y la gloria eterna? ¿Eso es lo que implica una falsa religión? Claro que no, están muertos en delitos y pecados y lo que les espera es el infierno. Pero lejos de su paradero eterno, que es una cosa muy importante considerar. Pero aparte de esto, nuestro punto esencial es la forma en la que conciben el cosmos. La palabra del Señor nos enseña claramente que conciben el cosmos como algo sin rumbo claro y definido, sin propósito, sin sentido, algo vacío, algo fútil, algo irreal. Y es así porque descansan sus pensamientos más básicos sobre una religión falsa. Se hacen dioses a sí mismos o hacen Dios de cualquier cosa creada, pero no reconocen ni dan gloria al Dios creador. Y lo que Dios hace es desecharlos y entregarlos a sus propios razonamientos entenebrecidos. Como dice Romanos 1 y como dice también Efesios capítulo 4. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora estas personas son profesores. Estos de los cuales la Escritura dice que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ajenos de la vida de Dios, que son ignorantes y que hay dureza en su corazón y que andan en la futilidad de sus pensamientos.
viendo todas las cosas desde una perspectiva completamente irreal, no verdadera, sin propósito y religiosamente falsa. Estas personas son profesores, son maestros, son mentores, que escogen alguna área de la vida que ha sido creada por Dios, alguna materia de la vida creada por Dios, para construir una filosofía completamente ajena de la vida de Dios. Y descanso en este punto un momento. Esta es una de las razones que más nos debería llevar a consideración con respecto a las cosas que están aconteciendo en nuestros hogares y en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una persona que según la palabra del Señor está ajena de la vida de Dios y sus pensamientos son futiles y descansa sobre una falsa religión, ¿qué cree usted que va a ser el estudio de esta persona? ¿Dar gloria a Dios? ¿Será que el estudio de esta persona se propondrá en aquello en lo que quiere profundizar, en aquello en lo que quiere certificarse, en aquello en lo que procura galardonarse? ¿Será que desea que sea para la gloria de Dios, para exaltar a Cristo sobre todas las cosas y tomar a Cristo como fundamento, como fuente de toda sabiduría y conocimiento? Absolutamente no. Y este es el punto que nosotros deberíamos razonar en este contexto. Porque un currículum que es diseñado por personas que andan en la futilidad de sus pensamientos, ignorantemente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y con el corazón tupido como piedra, un currículum que explica el cosmos sobre la base de esa falsa religión, de ese fundamento irreal. Ese currículum está siendo dado como educación para nuestros hijos, a veces hasta más de 30 horas semanales. Está caliente de este lado. Somos a veces, no voy a utilizar la palabra inocente porque no cuadra con nosotros, ingenuos en el mejor de los casos, abiertamente desobedientes en el peor de los casos. Esto es lo que está sucediendo en medio nuestro. Hay una ingenuidad dentro del paternalismo cristiano, dentro de la paternidad cristiana con respecto a estas cosas. Ingenuos. No estamos considerando las cosas con discernimiento, con entendimiento. Estamos dejando que la maldad de los impíos, de los cuales Dios habla tan tajantemente, tan claramente en las Escrituras, gobiernen nuestras políticas, gobiernen nuestras economías, gobiernen nuestra salud, gobiernen nuestra educación y la educación de nuestros hijos, que es nuestro punto el día de hoy, que gobiernen absolutamente todo. Que ellos se vuelvan la sal que sala todas las áreas de la vida. Que ellos se vuelvan la luz que alumbre todos los recónditos espacios de nuestras vidas. Pero eso no fue lo que mandó el Señor. Y hay una ingenuidad, como dije, o una desobediencia abierta que no solamente está permitiendo que lleve el daño a los mismos padres cristianos. Oh, sí, seguramente van a llevar mucho daño y mucho dolor, van a sufrir con esto. Sino que en ese contexto, como enseñábamos en las predicaciones anteriores, se están exponiendo a las siguientes generaciones, a un daño progresivo, pero muchas veces casi absoluto. Permítame tomar un ejemplo de algo que ha sucedido recientemente. En el año 2020, hace 2 años atrás, cuando comenzó la famosa pandemia, se dio orden para tratar de preservar la salud de los niños y los jóvenes. Se dio la orden de sacar, ¿correcto? Sacar a los niños, sacar a los jóvenes de la modalidad presencial de clases, ¿correcto?
Si lo recuerdan, pasó hace poco. La razón por la que tenían que retirar a los niños, a los jóvenes, de la educación que en nuestro país en particular se da, es por causa de que había un virus que en aquel momento se consideraba completamente mortal. Ahora, ignorando el hecho en este momento de que el virus es 99.93% sobrevivible, yo soy una respuesta de ello, mi familia también lo es 2 veces, casi toda la congregación lo sabe también. Fuera del hecho de que ese virus es 99.93% sobrevivible, estaba el hecho de que esa mínima cantidad de riesgo llevó a tomar una decisión tan, para algunos, abrupta de sacar a los niños y jóvenes de la educación presencial en las escuelas, en los liceos, en las universidades, ¿correcto? Porque el riesgo, al menos era el discurso, el riesgo es que por supuesto este virus podría matar a nuestros hijos, ¿correcto? Ok, ese era el discurso respecto a eso. Y yo razonaba y pensaba en aquel momento cómo la cristiandad la veía de alguna manera azarada en obedecer aquello porque consideraban que era bueno. Si yo puedo evitar el más mínimo riesgo para la vida de mi hijo, ¿cómo no lo voy a evitar? ¿Verdad que sí? Eso hacen los buenos padres. Y yo estoy de acuerdo con ello. Lo que no estoy de acuerdo y me parece, por tomar una expresión popular, soberanamente hipócrita, es que seamos tan rápidos, tan diligentes para extraer a nuestros hijos de un lugar en donde hay la posibilidad de que se enfermen con un virus cuya letalidad es 99.93%, ese es su índice de mortalidad. Perdón, al revés, me equivoqué, es que el número es tan grande que ya 0.07, así, por ciento de mortalidad. Llévelo al 1 para exagerar. 1% de mortalidad. Vemos ese tremendo riesgo y extraemos a nuestros hijos de allí. No sea que se enfermen y con ese 1% mueran. Nadie quiere que su hijo esté en el 1% de los que mueren. Y yo lo entiendo. Pero lo que me parecía increíblemente absurdo e hipócrita era cómo tranquilamente sentaban a sus hijos ahora, modalidad virtual, a recibir las mismas enseñanzas de sus colegios, liceos y universidades, cuando el virus de estas enseñanzas es del 100% de mortalidad. Porque el pecado lleva al infierno y eso es eterno. Es increíblemente absurdo. Pero ¿quién nos enseñó eso? La educación que antes recibimos. Una educación completamente materialista. Por eso nos preocupa tanto el cuerpo mientras el alma la dejamos olvidada. Y Cristo enseñó claramente que no temamos a aquello que puede matar el cuerpo, sino que tengamos temor ¿de quién? De aquel que puede matar el cuerpo, porque también tiene poder para ello, y echar el alma en el infierno. También enseñó esto, diciendo que Dios nos dotó del cuerpo y nos dotó de la vida, que es más importante que el cuerpo, el alma. Y de alguna manera aquel suceso me dejó ver claramente las prioridades de muchos padres creyentes. Velaban por el bienestar de sus hijos, pero de una manera completamente materialista. No les interesaba el alma, les interesaba el cuerpo. Si puedo evitar el mínimo riesgo que mate físicamente a mi hijo, se lo evito, eso está bien. Pero lo entrego a educaciones que lo dirigen indefectiblemente a la apostasía y al infierno eterno. Eso es hipocresía. Los entrego a la mano toda moldeadora de la educación de tutores que andan en la futilidad de su mente,
con sus pensamientos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, ignorantes de la realidad del cosmos y tupidos del corazón. Se los entrego. Lo que sí es importante es evitar ese 1% de que se mueran mis hijos en esta tierra. Evitarles que mueran por unos 80 o 90 años sobre la tierra. Después de la eternidad que perezcan. No importa. 80 o 90 años aquí son más importantes que millones de millones de millones de millones de millones y un sinfín de millones de años en la eternidad. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta educación está dando lugar a una división en la mente de nuestros niños y de nuestros hijos, nuestros jóvenes. Está dando lugar a una división. ¿Por qué? Porque comienzan a crecer con una doble filosofía. ¿Sí? Una filosofía en la cual hay el compartimiento de lo secular y una filosofía en la cual hay el compartimiento de lo religioso, de la religión. Según esta educación laica, neutral. La neutralidad es un mito, eso no existe. Según esa neutralidad está este compartimiento para lo secular y este compartimiento para lo religioso. Y se fractura la mente del niño desde pequeño para aprender a observar la realidad dividida de esta manera. Lo secular, que tiene que ver con todo el cosmos, eso puede ser enseñado por cualquiera. Incluso por aquellos, por supuesto, y generalmente va a ser así, la mayoría de las veces va a ser así, que tienen tupido el corazón, que son ajenos de la vida de Dios, que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ignorantes y que andan en la futilidad de su mente sobre una falsa religión. Y el otro compartimiento más chico, más pequeño, que se vive de vez en cuando en el seno familiar y a veces dominicalmente, en las congregaciones, está la religión. ¿Usted se ha dado cuenta del engaño astuto de Satanás? Es un experto en mentiras. Padre de toda mentira es Satanás. Porque precisamente opera de esta manera buscando que no se dé cuenta la persona en el engaño en el que ha caído. Vamos a ir a Colosenses nuevamente. Colosenses capítulo 2. Ya habíamos estudiado, ¿verdad que sí? El capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, versículo 4, ¿qué dice? Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Con qué cosa? Con palabras persuasivas. Ahora deténgase un momento aquí. Pablo dice que hay personas que pueden engañar a los creyentes con palabras persuasivas y que nuestro deber es detenernos, no ser engañados. Pero para ello debemos tener verdaderamente un fundamento que haga frente al engaño. Ahora, note cómo él dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. Otra traducción podría ser con razonamientos que parecen ciertos. Con razonamientos que parecen ciertos. Palabras persuasivas. Buscan precisamente persuadir. Buscan precisamente generar una convicción en el corazón del que escucha aquello que se dice. Pero detrás anda un engaño, aunque por fuera está bien argumentado. Y Pablo les dice, mira, el fundamento, la fuente de toda sabiduría y conocimiento, todo tesoro de sabiduría está escondido en Cristo. Te lo digo para que no te dejes engañar con ninguna palabra persuasiva. Entonces tenemos que aquellos que tienen una falsa religión, que no están en la religión correcta, que tienen tupido el corazón, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ignorantes y que andan en la futilidad de su mente, también actúan con palabras persuasivas. Ahora, ¿qué podría salir mal? Tomamos una persona con todas esas características y lo colocamos con nuestros pequeños niños de 4, 5, 6, 7, 8 años en un salón con 5, 6, 7, 8 horas diarias,
por 6 días, 5 días a la semana, durante 12 o 15 años, ¿qué podría salir mal? Nuestra necesidad es grande, hermanos. Porque el efecto de esta estrecha idea de la educación cristiana, en donde lo secular se ocupa el mundo, y yo me ocupo de lo religioso, que tiene que ver con la iglesia y cómo sentarte bien en la iglesia, y allá en la casa hacerme caso cuando te digo algo, eso es lo religioso. Y en algunos hogares un poco más piadosos leen de vez en cuando la Biblia. Con esa forma de crianza y educación, yo espero que mis hijos tomen el testigo de la fe, lo recojan para ellos y a su vez lo pasen a las siguientes generaciones. ¿No es una estupidez grandiosa? Hemos caído en uno de los más grandes engaños al respecto. Con palabras persuasivas nos han arrastrado a creer que los impíos, que están ajenos de la vida de Dios, pueden explicar el mundo de Dios reconciliándolo con Dios. Que la perspectiva del cosmos, del mundo y de todo lo que hay, en aquellos que son duros de corazón y que andan en la futilidad de su mente, esa explicación del cosmos es más verosímil que aquellos que tienen la mente de Cristo. Eso es lo que está sucediendo. De repente ninguno de nosotros había llegado a pensar hasta este momento las cosas tal cual puestas de esa manera, pero en la práctica es lo que está sucediendo. Cuando dejas mano suelta, rienda suelta, para que cualquiera de estas descripciones en contraste a la mente de Cristo, tutelen a tu hijo, mentoreen a tus hijos, moldeen la mente de tus hijos, den forma a la parte más pueril y tierna de sus pensamientos, le dispongan para la vida. Es completamente estúpido esperar que ellos regresen como creyentes al hogar. Esa deplorable división, ese efecto inevitable va a traer consecuencias. Les está enseñando a nuestros hijos a pensar de casi todo en la vida, de casi todo en la vida, sin conexión con Dios. ¿Lo entienden? Toda esta educación no está centrada en Dios para darle gloria a Él. Y tenemos un mandamiento claro: si pues coméis o bebéis o hacéis ¿qué? Casi cualquier cosa, dice el texto, ¿no? Casi cualquier cosa, excepto la educación de los hijos. Esa no debe ser para la gloria de Dios. Es así que se lee el texto, me imagino. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, lo que incluye la crianza y la educación de nuestros hijos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo entrego a mis hijos a una educación que no da gloria a Dios y que está bajo la mano de la educación de personas descritas en este contraste que estamos viendo en la Biblia, yo no estoy dando gloria a Dios con la educación de mis hijos. Y eso supone que no he entendido mi deber pactual delante de Dios. O que si lo he entendido, soy doblemente pecador delante de Dios. Como está escrito: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Santiago 4:17. Sabemos lo que la ley requiere de nosotros, lo que Dios requiere de nosotros. Y entonces vamos en contra de ello. O lo ignoramos, o nos hacemos los locos. Pues escrito está, 1 Juan 3:4, transgresión de la palabra de Dios es pecado. Yo quiero que considere un poco las palabras de Jesucristo. Vamos a Mateo 6:23. Vamos a aplicar estas palabras con respecto a lo que estamos hablando. Mire lo que dice. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Él toma un ejemplo natural para ejemplificar, como una analogía de una realidad espiritual. ¿Cuál sería? Bueno, si usted cierra los ojos se va a dar cuenta que no ve nada.
Y eso es lógico. Cierro los ojos, todo lo veo negro, no veo nada. A duras penas algún reflejo de luz, pero no veo nada. Hay tiniebla en mis ojos, por supuesto, todo mi cuerpo se va a dirigir sin ver nada. Si yo no veo, no puedo dirigirme bien, debo ser dirigido. Eso naturalmente hablando. Pero espiritualmente pasa igual, y ese es el propósito. Es el propósito de esta enseñanza de Cristo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Se te apagan tus dos ojos naturales y vas a andar en tinieblas, no vas a ver nada, todo es negro, todo es confusión. Caminas y tropiezas, te pegas, te haces daño, te pones en riesgo, te aproximas a tu muerte y puede que ni lo sepas. Y eso pasa materialmente, pero espiritualmente es igual. Si la vista espiritual está tuerta, medio ve, al menos algo puede ver, aunque se corta un poco la vista, no ve un poco para acá. Recientemente saludaba a un hermano en una clase, no me había dado cuenta que le faltaba un ojito, y yo extiendo mi mano para saludarle, pero él estaba viendo hacia el otro lado con el ojito cerrado. Y yo me quedo con la mano así esperando que me dé la mano y digo, dentro de mi corazón rápidamente, ay, el hermano no me va a saludar. No me he dado cuenta que tenía el ojo, no lo tenía, y evidentemente no me podía ver. Cuando él voltea del otro lado, me dice, ay, hermano, me saluda, y yo le saludo. Cristo enseñó con palabras tan sencillas esto, una realidad que es trascendental espiritualmente hablando. Quienes están muertos espiritualmente no ven nada. Están en tinieblas. Y si su visión espiritual está en tinieblas, ¿cuánto más es la tiniebla que hay en ellos mismos? Y esas son las personas encargadas de moldear el pensamiento de nuestros pequeños. No lo puedo entender. Ellos, como hemos enseñado anteriormente, deberían estar sujetos al Dios de todas las cosas. Ellos, para poder enseñar de una manera que su sabiduría pueda ser llamada, su erudición pueda ser llamada verdaderamente sabiduría y no necedad, como está escrito, ¿verdad que sí? A ver si recuerdan el proverbio, la erudición de los necios es necedad. Deberían estar sujetos y en pacto al Dios vivo y verdadero, circuncidados de corazón por el poder del Espíritu de Dios, renacidos por la palabra incorruptible de Dios, creyentes sensatos, sanos, amantes de Dios y de su palabra, para que cuando ellos vean el cosmos y escojan una área de ese cosmos para estudiarla y comunicarla, enseñarla a otros, lo hagan para darle gloria a Dios y desde Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando eso no sucede, la inevitable consecuencia es que nuestros hijos crecen con una dualidad en la vida, lo secular, lo religioso. Lo religioso es la iglesia los domingos y en la casa algunos versículos de vez en cuando en el hogar. Todo el resto de la vida es secular, en manos de impíos. Tengo un pensamiento aquí de Johannes Gerardus Voss al respecto. Dice: desde que los niños y jóvenes pasan sobre 30 horas cada semana bajo la influencia de esta enseñanza secular, que considera a Dios como irrelevante, y solo en el mejor de los casos 3 o 4 horas semanales bajo la enseñanza cristiana en la casa o en la iglesia, es fácil ver qué tipo de enseñanza es probablemente la que dejará una impresión más fuerte en sus mentes. Y de verdad que es fácil verlo. Es decir, hemos de estar muy engañados para no verlo. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, ¿cierto? Y aún cuando fuere bien. ¿Sabe por qué 4 de cada 5 hijos de creyentes apostatan de la fe y no permanecen en el camino de la fe?
porque fueron instruidos en el camino de la apostasía, y ya de viejos no se apartaron de él. ¿Sabe cómo? La frivolidad, la indiferencia de padres creyentes que pensaron que no había consecuencias en entregar a nuestros hijos a una educación que pervierte sus frágiles mentes. Y la mayoría de los padres que se dieron cuenta de esto fue ya 15, 16, 17 años después. Cuando los hijos dicen, no quiero absolutamente nada con la iglesia, me fastidia. No quiero nada que ver con la palabra del Señor, me aburre. Tú tienes tu religión, yo no quiero ser parte de ello, quiero andar con mis amigos y disfrutar de la vida, porque aprendieron que eso era disfrutar de la vida. Porque desde pequeños solamente tuvieron nada más que la instrucción continua de impíos, enseñándole todo el resto de la vida, toda la perspectiva del mundo, del cosmos, sin Dios en medio. Así que él aprendió desde pequeño que Dios no importa para la vida. Dios importa para la iglesia o para el hogar de vez en cuando. Pero Dios no importa para el resto de la vida. Porque el resto de la vida, mis padres pagaron por una educación que me enseñó que el resto de la vida nada tiene que ver con Dios. Aprenden entonces precisamente que la mayoría de la vida humana en lo intelectual y en lo práctico, Dios no cuenta. Dios no está allí para ser reverenciado por aquello que estamos estudiando. Si yo estudio como cardiólogo o quiero graduarme como cardiólogo, estudio el corazón, sus venas, sus arterias, su número de palpitaciones, sus errores, sus fallas más comunes, las formas de evitarlas, las formas de corregirlas. Si yo quiero estudiar todas estas cosas, si Dios no está en medio, no importa, yo igual puedo operar un corazón. El punto de todo esto es que sometemos a nuestros hijos a profesionalizarse en algo donde Dios no está. Escuche. Yo no estoy diciendo que uno no puede saber muy bien cuántas arterias y cuántas venas tiene un corazón y cómo poder precisamente atacar alguna cosa que esté sucediendo y haciéndole daño. El punto no es eso. Es que eso pudiera ayudar a retener la vida en esta tierra. Pero esa misma persona que ayuda a retener la vida en esta tierra va a pasar la eternidad en el infierno. Y con lo que hace, no da gloria a Dios. ¿Se da cuenta de eso? No da gloria a Dios, aunque la operación quede bien hecha. ¿Por qué? Porque no se le enseñó eso. Porque se le enseñó que una operación a corazón abierto es sencillamente algo técnico, académico, operativo, nada tiene que ver con la religión. Después, si el cardiólogo quiere, el cirujano de cardiología quiere ir a la iglesia, está bien con él, que vaya pues. Pero aquello no tiene nada que ver con Dios. ¿Quién creó el corazón? ¿Quién creó las venas, las arterias? ¿Quién sostiene el pálpito que da toda vez el corazón? Todas las cosas están sostenidas por el poder de Dios y existen por causa de Él. Por eso está escrito que todo es de Él, por Él y para Él. Esta división que se está creando, lo dañino de esta perspectiva de la educación, es que divide los pensamientos de nuestros hijos, los fractura y entrega el resto de la vida intelectual y práctica a un fundamento impío, a un fundamento que no glorifica a Dios. Como dice Proverbios 22:6, lo estamos instruyendo en su camino. Lo estamos instruyendo en su camino. ¿Qué es lo más probable? Como dice Johannes Gerardus Vos, es fácil de ver que la enseñanza más importante y que dejará mayor impresión en sus mentes es aquella con la cual han tenido más tiempo. Y esa sabiduría es mera ignorancia. La evolución de los necios es necedad. Dios ha entontecido la sabiduría del mundo. En esa sabiduría del mundo ni siquiera son capaces de reconocer a Dios. Vaya. 1 Corintios 1:20 dice precisamente que Dios ha entontecido, enloquecido, vuelto absurdo la inteligencia, la sabiduría del mundo.
Y a lo que ellos llaman locura, que es el camino de la salvación, a lo que ellos llaman necedad, que es el camino del Evangelio, de la bendita y santa palabra del Señor, a eso que ellos llaman locura y absurdo, es realmente la sabiduría de Dios. Por ello entonces, cuando ellos contemplan el cosmos, caen en aquellos ismos de las materias o filosofías paganas que terminan arrastrando a nuestros jovencitos a una apostasía. Por ejemplo, nihilismo. Es el nihilismo, nihil, latín, nada, el nadadismo. El nihilismo es la nada. Venimos de la nada y vamos a la nada. No hay nada después de la muerte, no había nada después de que nosotros apareciésemos. Ya, eso es todo. ¿Se dan cuenta cómo tiene razón el Espíritu de Dios cuando dice que aquellos que andan en la vanidad de su mente tienen una falsa religión que soporta los axiomas de su mente? La red más básica de pensamientos en su mente es fútil, vacío, estéril, no tiene sentido ni propósito. Por eso la Escritura nos muestra la condición de esta gente, para que sepamos que hay un contraste entre los incrédulos y aquellos que tienen la mente de Cristo, que son los creyentes. Los creyentes deben andar conforme a la mente de Cristo y mirar todas las cosas conforme a la mente de Cristo. ¿Y qué conducción han de darle a sus hijos? ¿Enseñarle a andar conforme a la vanidad de la mente de los gentiles, como dice la Escritura, o enseñarles la mente de Cristo desde pequeños? Ese es el punto. Cuando entendemos que nuestros hijos están en pacto con Dios, tal cual como nosotros, y que ellos son herederos de las mismas promesas que por la fe se nos dan a nosotros, entonces comenzamos a entender que tenemos delante de Dios un deber pactual en cuanto a su crianza y educación. Y que cuando entregamos a nuestros hijos a una educación que es endeble, sin propósito, sin sentido, irreal, vacua, religiosamente falsa, transitoria, disparate, sin rumbo, nosotros seremos responsables ante Dios de haberlos colocado en el camino a la apostasía. Sí, Dios cobrará eso. Ya sabemos lo que está escrito, ¿verdad? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto, es porque ¿qué? No le ha alumbrado, no le ha resplandecido, no le ha amanecido. Utiliza cualquier otro sinónimo al respecto. Aquellos que no hablan conforme a la palabra de Dios, no les ha amanecido. Ahora, coloque a un maestro incrédulo, un maestro no creyente, a dar una clase de cualquier materia sobre cualquier espacio o área de la vida que Dios creó. Si no habla conforme a la ley de Dios, para darle gloria a Dios y teniendo a Cristo como fuente de toda sabiduría y conocimiento, como dice Colosenses 2:3, si no hace esto, ¿le ha amanecido o no le ha amanecido? ¿Le ha resplandecido o no le ha resplandecido? No le ha resplandecido. Aunque te cuente la mitad de la historia y sin fundamento epistemológico, porque no da razón de dónde viene ese conocimiento. Así te diga 2 más 2 es 4. Eso solamente tiene razón cuando hay un Dios coherente que ha creado todas las cosas y hace que las matemáticas puedan ser verosímiles y coherentes. Sin eso, ¿qué somos? Anfibios evolucionados que intentan convencionalmente poner orden en medio del caos y luego nos espera la nada eterna. Esa es la visión del mundo que muchos padres creyentes ignoran que tendrán sus hijos. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Quiero ir culminando con esta enseñanza, diciendo como últimos 2 puntos que esta moderna educación a la que nuestros hijos están siendo sometidos, digo moderna porque no siempre la educación fue así, ya hemos hablado de esto antes, no solamente toma a Dios como irrelevante o lo ignora, no solamente ignora y desprecia a Cristo como en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, sino que por medio de palabras persuasivas engaña
para colocar a las mentes de nuestros hijos en contra de Dios. Es decir, hay filosofías abiertamente contrarias a la palabra de Dios en mucho de la educación que reciben nuestros hijos. Algunos padres han empezado, vale decir, han empezado a asustarse porque han comenzado a ver que hay ciertas ideologías, como la ideología de género, por ejemplo, y más nos vale que nos asuste, más nos vale que al menos eso nos asuste, ¿no? Pero ya les voy a hablar un poco de por qué esta visión está mutilada y corta y obedece precisamente a la educación que nosotros antes tuvimos, que hay que romper con ella. Algunos padres han empezado a asustarse porque la ideología de género está penetrando en algunos colegios, en algunos liceos, en algunas universidades, ¿no? Y están empezando a enseñar esta ideología a nuestros hijos. Y entonces algunos padres creyentes aquí y ahora es que están empezando a decir, momentico, así no. No. ¿Cómo es eso que si mi hijo varón se siente mujer, él puede ser mujer y entrar al baño de niñas sin ningún problema? No. Me opongo. Eso es pecado, eso no está bien. Como el ejemplo que les hice anteriormente acerca del virus y acerca de la muerte en la salud de nuestros hijos. Si esto nos parece que es pecado, y bien hacemos en reconocer que es pecado, y que es una educación ideológica que va a terminar pervirtiendo a nuestros hijos y llevándolos a la mortandad, física y espiritualmente, como podemos ver claramente, que el VIH se multiplicó muchísimo más por medio de la homosexualidad, que la viruela del mono recientemente, estadísticamente hablando, se está multiplicando más por causa de las relaciones homosexuales. Bien por ello, reconocer que instruir a nuestros hijos con estas cosas es destruirlos, está bien. El punto es que ahora es que venimos a abrir los ojos con respecto a estas cosas. ¿Qué de las demás enseñanzas? ¿El nihilismo no importa? ¿Solo el LGTBismo importa? ¿El existencialismo no importa? ¿Qué es el existencialismo, pastor? Bueno, aquello que pregona o dice que existimos en esta vida para, pues, solamente vivirla. Hay una sola vida y hay que vivirla. Después de esto, no sabemos. ¿El agnosticismo no importa? No sé si existe Dios. No tengo pruebas para ello. Vivo como si no existiese, pero digo que no sé si existe Dios. ¿No importa el agnosticismo? ¿No importa el gnosticismo? ¿No importa el darwinismo? ¿No importa el evolucionismo? Todas estas cosas y muchas otras ideologías ya se estaban enseñando desde hace años en nuestras escuelas, liceos y universidades para con nuestros hijos. Pero ahora nos asusta que quieran ponerle falda a un niño en nuestras escuelas. Ahora sí nos asusta eso. Cuando hemos permitido que degraden toda la educación de nuestros hijos, que Cristo no sea el centro, que Dios no sea exaltado por lo que se enseña, ahora que vemos que todo esto se ha acumulado, llegando al clímax, ahora sí es hipocresía. Y en el mejor de los casos es ingenuidad. Todas aquellas doctrinas estaban dando paso a estas últimas. Porque uno no llega al mal mayor sin haber progresivamente adelantado paso a paso hasta aquel punto. Hemos llegado a este punto porque antes toleramos varios pasos en donde estaban quitando a Dios del medio y no nos preocupó. Que le enseñen matemáticas a mi hijito sin relación a Dios. Bueno, no pasa nada, siempre que no hablen directamente en contra de Dios, si le enseñan que 2 más 2 es 4, yo no tengo ningún problema. Enseñándoles que se puede razonar sin conexión o relación a Dios, como si eso fuera de alguna manera posible que pudiera sostenerse el razonamiento sin que un Dios razonablemente sabio exista. Un último pensamiento de Johannes Gerald Vos en este punto es que dice: ¿cómo pueden nuestros niños y jóvenes, escuche esto, para que vean lo que estamos buscando como padres para con nuestros hijos en su educación? Le hemos dicho claramente que el propósito de la educación es la gloria
de Dios. Ese es el propósito de la educación. El propósito de la educación no es un certificado. El propósito de la educación ni siquiera es profesionalizar a nuestros hijos. Escuche bien. El propósito prioritario de la educación es la gloria de Dios. Si una educación cumple con cualquier otro criterio excepto este, no sirve. La erudición de los necios es necedad, dice la Escritura. Así que Johannes dice esto: ¿cómo pueden nuestros niños y jóvenes ganar una visión unificada y consistente del universo y de la vida humana cuando su educación está dividida entre dos filosofías de vida que son irreconciliables? Una pregunta retórica, se responde por sí misma. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede tener una visión unificada y consistente de todas las cosas? Dígame, hermano, ¿cómo nuestros hijos lo van a hacer? Por un lado, reciben una filosofía completamente separatista de la realidad. Y a eso le llamamos educación secular. Y por el otro lado, minúscula, efímera, transitoria, de vez en cuando, una educación religiosa en el hogar. Y más de 30 horas semanales atiborrados de una filosofía que no toma en cuenta a Dios en nada. Y a pesar de ello, pagamos sus estudios. Nos alegramos con la toga y su birrete. Le colocamos la medalla. Cuando se la dan, nos colocamos nosotros mismos y decimos: gradué a mi hijo. Primera de Samuel, capítulo 3. Con eso voy a terminar. Primer libro de Samuel, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Aquí está. Dice: y le mostraré, eso es Dios hablando acerca de Elí por causa de los hijos de Elí. Ya les voy a dar el contexto. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ah, caray. ¿Qué es lo que está pasando en este texto y qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Para ir concluyendo. Lo que estaba pasando en este texto, en el contexto de este pasaje, lo que estaba sucediendo en el contexto de este pasaje era que Elí, sacerdote y juez de Israel, había tenido hijos. Sus hijos, por supuesto, crecieron bajo él. Y estaban en el templo también. Ellos servían. Y servían en nombre de Dios al pueblo del pacto. Pero como dice el capítulo 2, versículo 12, acerca de estos hijos de Elí, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Escuche. Hijos de una persona creyente. Y la razón por la cual dice Dios que habría de juzgar a la casa de Elí, dos cosas. Le voy a juzgar por lo que él sabe. Uno, como les dije anteriormente, ha de ser mucha ingenuidad, pero generalmente nosotros sabemos lo que está mal, pero nos hacemos los locos. Le juzgaré, uno, por lo que él sabe. Dos, porque no estorbó el pecado de sus hijos. Dios se enfurece contra los padres que no estorban el pecado de sus hijos. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Si un padre no estorba el pecado de sus hijos, Dios entonces turbará a esos padres. Como diría un puritano, los padres que rehúsan utilizar una vara para disciplinar y corregir a sus hijos, Dios usará a sus hijos como una vara para disciplinarlo a él. Y eso es lo que luego pasó. Cuando los filisteos atraparon el arca, le trajeron, por supuesto, la noticia a Elí de que sus hijos habían muerto en batalla. Él estaba en una especie de mecedor y cuando recibió la noticia se fue hacia atrás espantado y se dio un tremendo golpe en la nuca que lo reventó, lo mató allí de una vez.
Una de las mujeres de sus hijos estaba embarazada y al escuchar aquello parió de una vez. ¡Ah! Le dio el dolor. Un desastre en esa casa. ¿Todo por qué? Los padres no estorbaron el pecado de sus hijos. Ahora, en este contexto, Elí fue indiferente. Lo sabía. Y solamente les habló: hijos, no está bien que hagan eso. Cualquiera pudiera decir: pastor, pero yo vi en el capítulo 2 que Elí les dijo: hijo, no está bien que hagas eso. Dios requería de ese padre más que solamente hablar, acciones para moderar y modelar y restaurar y dirigir la vida de sus hijos. Una disciplina que corrigiese el camino de sus hijos. Y como no les estorbó en su vida y camino de pecado, Dios les juzgó. Ahora, si esto hace Dios con la indiferencia de un padre creyente en cuanto al camino malo de sus hijos, atención acá. ¿Cómo considerará Dios no solo la indiferencia acerca del pecado de nuestros hijos, sino que nosotros estemos alentando una educación que los aleja de Dios, impulsando una educación que los aleja de Dios, felicitando una educación que los aleja de Dios, donde Dios es un estorbo para la vida? Nosotros pagamos esa educación y nos regocijamos con ellos de que la tengan. ¿Ya se da cuenta por qué está sucediendo lo que está sucediendo en los hogares cristianos el día de hoy? Por eso nuestras estadísticas muestran que 4 de cada 5 hijos de creyentes apostatan de la fe, y el que queda dentro de la fe es corriente. Es decir, pasará mucho tiempo antes de poder ver si realmente está en la fe, si tiene una fe genuina. Porque se les enseña desde pequeños que nada de las cosas en el mundo, en la vida, tienen que ver con Dios, excepto la religión, que es pues en la iglesia y en la casa. Se nos ha demandado, el Espíritu de Dios nos demanda que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, teniendo endurecidos, tupidos los corazones. A nosotros se nos demanda esto, y se nos demanda para que nosotros podamos criar a nuestros hijos que forman parte del pueblo del pacto de la misma manera, no conforme a los pensamientos vanos, sutiles de la mente de los impíos. Así que estar en el pacto de gracia con Dios y entender que nuestros hijos han sido llamados santos por Dios, consagrados para Él, implica que tenemos un deber pactual delante de Dios para con nuestros hijos en cuanto a su crianza y educación. A su vez, esto implica que la educación, así como la crianza de nuestros hijos, debe ser una educación pactual, es decir, que esté en pacto abiertamente con Dios. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad, en la muchedumbre de tu misericordia y tu piedad, nos hayas permitido escuchar tu bendita y santa palabra. Es verdad, bendito Dios, que nosotros hemos fallado muchas veces contra ti de muchas maneras. Pero te amamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Queremos apartarnos del camino de la vanidad de la mente de los impíos. Y queremos hacer esto al mismo tiempo que no queremos entregar a nuestros hijos a ese camino, a que les instruyan fundamentados en una falsa religión, en la irrealidad,
en un sin propósito, un sin sentido de educación. Por lo tanto, clamamos a ti por ayuda, bendito Dios. Clamamos a ti por ayuda. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento acerca de estas cosas. Pero sobre todas las cosas, habiendo entendido esto, danos obediencia, diligencia para poner en práctica lo que sabemos que es correcto. Que ya no pongamos más trabas, que ya no entreguemos más a nuestros hijos al Baal de este siglo, sino que podamos verdaderamente desde pequeños adiestrarlos, instruirlos en toda materia en la que ellos puedan crecer y para la cual tú les hayas dado facultades y dones. Que en toda esa forma de educación que ellos reciban provenga de ti, siendo tú la fuente de toda verdad y de todo conocimiento. Tú has creado todas las cosas, Señor. Todo es de ti, por ti y para ti. Así pues, si nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, incluida la educación de nuestros hijos, nos comprometemos a que todo sea hecho para la gloria de tu santo nombre. El contenido y la forma, Señor, de la educación de nuestros hijos, nos comprometemos a que sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, a ti rogamos estas palabras, Señor, con humildad, reconociendo nuestros pecados. Amén.